El niño fantasma. Había pasado un fin de semana maravilloso visitando a mis abuelos en su pequeño pueblo. La tranquilidad del campo siempre era un buen escape de la bulliciosa ciudad donde vivo. Era domingo por la tarde cuando me despedí de ellos, prometiendo volver pronto. Conduje mi viejo sedán por los caminos rurales, disfrutando de la paz que el paisaje ofrecía. El cielo estaba despejado y el sol comenzaba a descender en el horizonte, tiñendo todo de un hermoso tono anaranjado. A medida que avanzaba, el camino se volvía cada vez más solitario. Los campos abiertos y las colinas suaves parecían estirarse infinitamente en todas direcciones. La radio reproducía una suave melodía que me mantenía relajado. Todo estaba en calma, pero pronto, esa tranquilidad se convertiría en una experiencia aterradora que nunca olvidaría. Era casi las 7 de la tarde cuando el sol finalmente se ocultó por completo y la oscuridad comenzó a envolver el paisaje. Encendí los faros y continué conduciendo, esperando llegar a la autopista principal en unos 30 minutos. Fue entonces cuando noté algo inusual. En la distancia, a un lado del camino, una pequeña figura estaba parada, apenas visible en la penumbra. A medida que me acercaba, mis faros iluminaron la figura, revelando a un niño. Parecía tener unos 7 u 8 años, con el cabello oscuro y lacio, vestido con ropa anticuada que recordaba a los años 50. El niño estaba completamente solo, de pie junto a la carretera con una expresión triste y perdida. Reduje la velocidad y me detuve a su lado, bajando la ventana. «Hola, ¿estás bien? ¿Necesitas ayuda?», le pregunté, tratando de sonar lo más calmado posible. El niño me miró con unos ojos grandes y oscuros, llenos de una tristeza inexplicable. No respondió de inmediato, pero después de unos segundos, asintió lentamente. «Me perdí, no encuentro a mi mamá», dijo con una voz suave y temblorosa. Sentí un nudo en el estómago. No podía dejar a un niño solo en medio de la nada. «Sube, te llevaré a la estación de policía más cercana», le ofrecí, abriendo la puerta del pasajero. El niño dudó un momento, pero luego se subió al coche, sentándose en silencio. Reinicié la marcha, intentando recordar la ubicación de la comisaría más cercana. Mientras conducía, intenté entablar conversación. «¿Cómo te llamas?», le pregunté. «Pedro», respondió simplemente. «¿Y dónde viste a tu mamá por última vez, Pedro?». «Estábamos en el campo, cerca de aquí», dijo, su voz casi un susurro. Algo en su tono y en la atmósfera dentro del coche me hizo sentir una creciente inquietud. Había algo extraño en la situación, pero no podía precisar qué era. La carretera parecía más oscura y solitaria de lo habitual, y el aire dentro del coche se sentía pesado. Conforme avanzábamos, noté que la temperatura dentro del coche había descendido significativamente. Miré al niño por el espejo retrovisor, pero él seguía mirando fijamente por la ventana, como si estuviera buscando algo en la oscuridad. «Pedro, ¿puedes decirme exactamente dónde te perdiste?», pregunté, tratando de obtener más información. El niño no respondió de inmediato. Después de un momento, giró lentamente la cabeza y me miró a través del espejo retrovisor, sus ojos oscuros brillando en la penumbra. «No lo sé, fue hace mucho tiempo». Un escalofrío recorrió mi columna vertebral. Algo en sus palabras y en su mirada me hizo sentir un miedo primitivo. Traté de mantener la calma y la concentración en la carretera. De repente, el niño señaló hacia adelante. «Por allí», dijo, su voz ahora más firme. «Debes girar a la izquierda en el siguiente cruce». No recordaba haber visto un cruce en esta carretera antes, pero en mi estado de confusión y con la creciente sensación de inquietud, obedecí. Giré a la izquierda en un camino de tierra que apenas era visible. Los árboles a ambos lados se cerraban sobre el camino, creando un túnel oscuro y opresivo. Conforme avanzábamos por el camino, la sensación de estar fuera de lugar y de tiempo se intensificó. Los faros apenas iluminaban unos pocos metros delante del coche y el silencio era ensordecedor. De vez en cuando, miraba al niño,
quien seguía mirando hacia adelante sin mostrar ninguna emoción. Finalmente, después de lo que parecieron interminables minutos, llegamos a una vieja casa de campo en ruinas. La estructura estaba casi colapsada, cubierta de vegetación y sombras. El niño señaló hacia la casa. «Es aquí». Mi corazón latía con fuerza mientras me detenía frente a la casa. Algo en mí gritaba que me fuera, que dejara este lugar y al niño atrás. Pero la curiosidad y la necesidad de ayudar me mantuvieron en mi lugar. «¿Estás seguro de que es aquí, Pedro?», pregunté, mi voz temblando ligeramente. El niño asintió y abrió la puerta del coche. Bajó y comenzó a caminar hacia la casa sin mirar atrás. Dudé un momento, pero finalmente apagué el motor y salí del coche, siguiendo al niño. A medida que nos acercábamos a la casa, la atmósfera se volvía más pesada y opresiva. Sentí una presencia oscura a nuestro alrededor, como si los ojos invisibles nos estuvieran observando. Pedro se detuvo frente a la puerta y se volvió hacia mí. «Gracias por traerme», dijo, su voz ahora extrañamente distante. «Ahora debo entrar solo». «Espera», dije, mi voz llena de preocupación. «No puedes quedarte aquí solo. Es peligroso». El niño me miró fijamente, sus ojos brillando con una intensidad sobrenatural. «No te preocupes por mí. Ya estoy en casa». Antes de que pudiera responder, Pedro cruzó el umbral de la puerta y desapareció en la oscuridad de la casa. Un frío intenso me envolvió, y sentí una presencia sombría a mi alrededor. Retrocedí, mi instinto de supervivencia finalmente superando mi curiosidad. Regresé rápidamente al coche y encendí el motor. La carretera de regreso parecía aún más oscura y opresiva. Conduje lo más rápido que pude, tratando de dejar atrás aquella casa maldita y al niño que nunca debería haber recogido. Mientras me alejaba, miré por el espejo retrovisor y vi una figura parada en la puerta de la casa, observándome. Aceleré aún más, deseando poner la mayor distancia posible entre nosotros. Finalmente, llegué a la carretera principal y me dirigí a la ciudad. El reloj del tablero marcaba las 10 de la noche. Había pasado horas en ese extraño camino, aunque apenas me di cuenta del tiempo transcurrido. La experiencia me había dejado exhausto y aterrado. Al llegar a mi apartamento, me derrumbé en el sofá, tratando de procesar lo que había sucedido. No pude dormir esa noche, con la imagen de Pedro y la casa en ruinas rondando en mi mente. Al día siguiente, decidí investigar más sobre esa área y lo que podría haber sucedido. Hablé con algunos de los vecinos del pueblo de mis abuelos, quienes me contaron una vieja leyenda sobre un niño llamado Pedro que había desaparecido hace muchos años. Según la historia, Pedro y su madre vivían en una casa aislada en el campo. Un día, la madre de Pedro fue a trabajar al campo y nunca regresó. El niño, tratando de buscarla, se perdió en el bosque y nunca fue encontrado. Desde entonces, ha habido reportes de personas que ven a un niño en la carretera, buscando a su madre. Las historias coincidían con mi experiencia, pero lo que más me aterraba era el hecho de que nadie sabía realmente qué le había pasado a Pedro. Algunos decían que su espíritu aún buscaba a su madre, atrapado entre este mundo y el siguiente. Otros creían que la casa estaba maldita, y cualquiera que entrara sería atrapado para siempre. Esa noche, mientras reflexionaba sobre lo que había aprendido, me di cuenta de que había tenido un encuentro con algo más allá de la comprensión humana. Pedro no era solo un niño perdido, era un alma atrapada en un ciclo interminable de búsqueda y desesperación. Desde entonces, he evitado conducir por esa carretera, especialmente de noche. La experiencia me dejó una marca imborrable, y cada vez que pienso en Pedro y en esa casa, siento un escalofrío que recorre mi espalda. Pero hay algo más que no puedo ignorar. A veces, en las noches tranquilas, cuando todo está en silencio, siento una presencia cerca de mí. Como si Pedro aún estuviera buscándome, o tal vez buscando a alguien más que lo ayude a encontrar su camino. Y en esos momentos, solo puedo esperar que su alma finalmente encuentre la paz que tanto necesita.